Vamos a ver offset, el tan conocido y tan común sistema offset. Históricamente me quedó la imagen del otro, pero bueno. Eh, no, porque también los mismos productos, así como los billetes, hay una parte que se imprime en offset. Y en esto no es para justificarme, sino para decir lo que comenté con respecto al rotograbado. Hay, así como en un atado de cigarrillo, el atado se imprime en offset, el cigarrillo, el papel, donde tiene la marquita o nombre de marca del cigarrillo, no se imprime en rotograbado porque ese papel tiene otras características, el papel de fumar. Tampoco la etiqueta, que hay que cambiarle y eso se hace con una tipográfica muy veloz, donde tiene que cambiarle la fecha, los lotes que van saliendo día por día, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en el papel moneda pasa exactamente lo mismo, porque hay una parte que también se imprime en offset, además de rotograbado, y otro sistema. Eh, el sistema es en superficie, toda la vida se lo llamó planografía, por eso le puse así. El sistema planográfico, los impresores le llamaban, vamos a imprimir en planografía. Al igual que la serigrafía, digamos, que también se la llamó planografía, porque siempre para imprimir en plano. ¿M? Eh, Cosa que después eso pasa, que hoy hay varios sistemas que pueden imprimir ya no solo en plano, sino que pueden imprimir hasta volúmenes o formas más complejas, y eso lo vamos a ir viendo en otra clase. Offset. Características físicas es en superficie, ni en relieve ni en bajo relieve, en la superficie. Y eso le da una característica muy especial porque hay que realmente explicar cómo se hace. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto y le doy la importancia? Porque por ahí me parece que el modo de entenderlo es más sencillo. Si uno trabaja con un sistema y tiene que explicar el sistema tipográfico y en la flexografía, en el relieve es parecido a un sello. Cuando vos entintás un sello en la almohadilla, lo que estás entintando es la parte superior que tiene la forma. Ahora, para explicar en hueco, ya la cosa es distinta, porque si pasás el cilindro, no lo vas a poder pasar por una almohadilla porque la tinta nunca iba a entrar en los alveolos, pero la pasás por la batea que contiene la tinta, se entinta toda la superficie. Entonces ahí justifica la cuchilla Dr. B que saca el excedente. Y cuando tenemos la impresión en superficie, la forma impresora y la forma no impresora, es decir, aquello que no hay que imprimir, están en el mismo lugar, es decir, están las dos en la superficie. ¿Y cómo hace la máquina para imprimir? Bueno, eso es lo que vamos a explicar después. Con, con impregnación, con tinta y mecánica, la rotativa cilindro contra cilindro. Hay varios tipos de máquinas en esto. Después lean esto en la historia, que a veces las cosas, como les dije, morfología, estas cosas de la creatividad, y etcétera, etcétera. Mira la cara de mi colega. Eh, Acá también. No lo hizo un dramaturgo y músico, inventó el ocho. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Y bueno, qué sé yo. La vida es así, la historia es así. Léanlo porque es realmente interesante. Esto viene de la litografía. ¿Por qué? Porque el sistema, las características técnicas del entintado es en la superficie. Nada más que no se usa más la piedra litográfica para el offset. Y en esto también hago otra salvedad porque cuando ustedes están buscando en internet y qué sé yo, por ahí los españoles, los mexicanos, etcétera, etcétera, que hay mucho de eso en internet sobre la temática, ellos por ahí siguen hablando de la litografía offset. Y ya el offset hace décadas y décadas que no usa más la piedra para imprimir, digamos. Es más, usa esto. Se me arrugó, pero esto es una chapa de offset.
Es una chapa. Lo hago así para que vean. Acá tiene grabada una forma. Es una chapa donde se graba la forma en la misma superficie. Y el gran detalle después es contar por qué fenómeno se puede imprimir cuando la forma a imprimir y la forma que no se van a imprimir están en la misma superficie. Ese es el detalle del offset. ¿Por qué se llama offset? Aparte porque lo bautizaron así y en inglés. Es porque si uno hiciera una traducción de offset, quiere decir más o menos, así a lo bruto, fuera de lugar. Y cuando hay algún estudiante que por ahí es muy distraído, hace una traducción y en el examen dice, ¿por qué se llama offset? Y porque imprime fuera de lugar. Entonces uno en el examen no tiene la posibilidad de responderle, salvo que sea en la próxima clase. Y si imprime fuera de lugar, ¿a dónde imprime? Es un chiste malo, pero en realidad es porque alguna vez lo han puesto así. Es un sistema de impresión directo, de ahí el nombre de offset. ¿Mm? Así como los otros sistemas directos imprimen ahí en ese lugar por el contacto que tienen con el sustrato, en este caso la forma impresora no tiene contacto con el sustrato, porque si hiciéramos contacto la matriz de la forma impresora con el sustrato, con el papel, imprimiría toda la superficie, porque la forma que se imprime y la forma que no se imprime están todas en la misma superficie, en el mismo lugar, digamos. Entonces, se basa en esto que les mostré, una plancha de aluminio que está sensibilizada, eh, una plancha aluminizada en realidad, no tiene un baño de aluminio, pero no es de aluminio el material, y tiene una emulsión sensible donde se graba, por otros métodos, se graban los puntos de trama para formar la imagen que va a imprimir. ¿Mm? Después vamos a explicar eso. ¿Qué significa? ¿Está bien escrito así? Ahora, invisibilidad. Bien. Es lo contrario a miscibilidad. Para decirlo más a lo bruto, quiere decir la no mezclabilidad. No existe esa palabra, pero lo digo así para entender. Porque miscibilidad es mezclar, inmiscibilidad es no mezclar. Este principio químico en el que se basa este sistema se basa en el rechazo de sustancias hidrofílicas a sustancias oleofílicas. Y esta es la denominación técnica que ustedes tienen que poner en un examen. ¿Qué significa hidrofílica? La sustancia hace agua, digamos, eh, hidro es agua, por decir, que se llevan bien con el agua, y las sustancias que se llevan bien con el óleo, aceite, grasas y todo lo que venga, en ese caso, eh, de ese tipo de principio. ¿Por qué? A ver qué pasa acá. Cuando se aplica una tinta grasa, si ustedes recuerdan la litografía, se dibujaba la piedra caliza con un lápiz graso, y en ese caso se humedecía igual que acá, para lo cual en esa humectación hay una rebelión, o sea, se repele, se rechazan las sustancias que tienen la tinta con respecto a las que tienen agua. Del modo que las zonas que tienen tinta son las que contienen la forma impresora, son las que se traspasan al soporte. Pero ¿qué pasa ahí? Ya vamos a ver después en el esquema porque el paso no es directo, porque como es un sistema tan complejo que trabaja a base de agua y a base de las tintas grasas, no todo, digamos,
no todo termina acá y se explica tan fácilmente en el esquema. En otros esquemas lo vamos a ver bien. El dibujo o la forma, como dice acá, pasa de la plancha a una mantilla, que en realidad es una mantilla de caucho, y de la mantilla pasa al papel, o sea que es el momento donde transfiere la tinta. La plancha que contiene la forma y el papel, o el sustrato, el que sea, no necesariamente papel, nunca entran en contacto. Ese es el modo de explicar ese principio químico y cómo funciona el sistema. Las placas normalmente son metálicas, aluminizadas, pero también hay otras, yo no sé si últimamente se usan, pero yo lo he visto en otros tiempos. Por ahí se hacían matrices en planchas de plástico. Hace unos cuantos años lo he visto, yo después no más. Bueno, esta es una característica así muy común, porque se imprime, tiene mucha versatilidad para imprimir buena calidad de impresión y materiales diversos. Se puede imprimir muchas cosas, menos textiles, se puede imprimir de todo con offset, mientras la máquina se lo banque, por supuesto. Se adapta a sustratos de diferente naturaleza, eso era lo que estaba diciendo. Y estaba acá en la... Fíjense el esquema. Eh, empezamos, a ver, dicen que hay que empezar por el principio. El cilindro portaplancha. Este es el que contiene esta famosa chapa que va a envolver en el cilindro. Pues los videos lo muestran. Fíjense el giro, como todo esto es rotativo, lógicamente hay que tener en cuenta las flechas de dirección, de giro. Fíjense el dos rodillos humectadores. Y en esto yo explico por qué tantos rodillitos, en que en realidad esto es un esquema, los tienen más de estos cuatro. ¿Pero por qué razón? Porque toman eso, hay uno que tiene contacto con el agua y la van traspasando. Cuando digo agua, no es agua exactamente, sino que es un líquido, tiene otras cosas, pero porque los impresores, por cuestiones de secado y de velocidad, también ya, yo digo los impresores, ya la industria, pero el principio es agua, así que por eso se dice humectador. Hay uno que tiene contacto con la batea que contiene la sustancia humectadora, y después la va traspasando, pero en realidad para que se traspase y humecte toda la superficie, porque si queda una parte sin humectar, puede haber un problema que en esa parte no imprima algo o lo imprima mal. Entonces, lo primero que hace es tener contacto con los rodillos humectadores. Sigue su recorrido, inmediatamente toma contacto con los cilindros entintadores. Vamos a suponer que estamos trabajando con este color. ¿Y qué pasa acá? Cuando salió de acá, acá en este momento se produce ese fenómeno de imisibilidad, donde se produce el rechazo de la sustancia. Ustedes ven que hay una forma de una acá, que es lo que se va a imprimir. Cuando llegó acá, llegó humectado y acá se entinta y se produce el rechazo de las sustancias oleofílicas, base de grasa, que son las tintas, rechazan el agua y acá hacen el traspaso, no rechazan el 100%, por eso si no, podría haber puesto el sustrato acá, no rechazan el 100%, y por eso es indirecto, por ese motivo, porque si no aumentaría también el papel y hace un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Traspasa la forma impresora a la mantilla de caucho, que tiene ciertas características donde también ya ahí va eliminando el exceso de humectación que pueda tener, y esa mantilla de caucho hace la transferencia de tinta al sustrato. Lógicamente, como toda máquina y esquema de estas características, tiene un cilindro contra presión para mantener la estabilidad del papel. Supongamos que estamos imprimiendo papel. ¿Se entiende?
La forma impresora que tiene grabado, la forma que se va a imprimir, pasa primero por estos cilindros humectadores que humectan toda la superficie de la plancha y siguen su camino y, y se pasa por los rodillos entintadores, donde ahí se produce ese fenómeno de invisibilidad en el cual se separa la forma que se va a imprimir de la zona humectada, que es todo lo blanco que podemos ver acá. Y traspasa esa misma forma al derecho, no es al revés, a la inversa, en espejo, como imprime la tipografía, por ejemplo, sino que acá imprime la forma impresora, la plancha y el traspaso de la mantilla, siempre es al derecho, transfiere a la mantilla de caucho, que es la que tiene el contacto con el sustrato. Todo esto se produce en décima de segundo, por supuesto. Perdón. El re. ¿Así está bien? Hasta ahí estamos con un esquema básico de el modo de imprimir del offset. Se dice offset monocolor o que todo cuerpo impresor, o en este caso es un esquema nada más, no un cuerpo impresor, imprime una sola tinta. Y acá tenemos un esquema de una offset bicolor. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos imprimir dos colores simultáneamente, nada más que hasta acá el esquema, es decir, esto que estamos viendo está hasta acá. Como está imprimiendo simultáneamente, como se imprimen los diarios en las máquinas rotativas, imprimen frente y dorso simultáneamente. El esquema anterior imprime solo frente y cuando tenemos que imprimir el dorso, sea hoja o bobina, en todo caso no la bobina, porque para imprimir en bobina se imprime con estas características, el esquema anterior imprime en una sola cara y normalmente para imprimir hojas, pliegos, láminas. No tengo para explicar ahora, pero lo podemos ver después. A diferencia de esto que imprime en rotativa. Entonces imprimen dos colores simultáneamente. Cuando decimos colores, no es porque haya diferencia de color, sino que estamos imprimiendo frente y dorso a la vez, independientemente de qué color sea, para entenderlo bien. ¿Qué es lo que tiene de diferente al anterior? Es que no necesita cilindro contra presión y los dos cilindros de caucho, porque este esquema se repite, como un espejo acá, los dos cilindros de caucho hacen de presión de cada lado, para mantener la estabilidad del sustrato. Pasamos. Una offset de citocromía es cuatricromía, ¿ya? Lo que conocemos como en cian, magenta, amarillo y negro. Fíjense que los esquemas son iguales. También, este es un esquema prácticamente completo. De acá sale el papel o el sustrato sin imprimir, y acá ya sale impreso en las cuatro tintas, pasando por estos 8 cuerpos impresores que de a pares imprime cada una de esas cuatro tintas. El esquema es siempre el mismo. Lo único que cambia es el esquema mecánico, digamos. ¿Qué tiene de importante lo mecánico en esto en cuanto a tecnología y su relación con el diseño? Es que en bobina tiene que haber también, aparte de una tirada del tipo de producto que sea, tiene que haber una justificación porque la impresión por ejemplo, en papel, en bobina, tiene que tener relación con el tipo de papel, porque no todos los papeles están dispuestos o no tienen las mismas características como para en bobina. En el otro caso, imprimir hojas tiene esquemas de subsistemas, tomadores de hoja y demás, eh, para imprimir
en una cara y después dar vuelta y pasar la impresión a la otra cara. Hacer el mismo procedimiento, pero hay que cambiar dando vuelta el papel. En este caso, la aptitud del papel, y vamos al principio de soportes celulósicos, tiene que tener características muy particulares con respecto a la tracción, por ejemplo. Decimos tracción porque en el caso de la bobina, estas máquinas traccionan la bobina y si se corta o se rompe, este proceso se termina y hay que volver a enhebrar la bobina, etcétera, etcétera. Entonces, con esto se imprimen diarios, papeles de baja densidad, por ejemplo, la revista Noticias, son tipo de papeles que no tienen papel encapado de 90 gramos, en realidad es 67 gramos, es más liviano, que en hojas los impresores normalmente no quieren imprimir porque no tienen mucha estabilidad en la máquina. Entonces justifica la bobina, porque cuando uno empieza un proceso como este, donde imprime 30.000 pliegos hora o 30.000 páginas, por así decirlo, imprime a altísima velocidad en un rato. Para que tengan una idea, el diario Litoral, si dice que tira 20.000 ejemplares, en menos de una hora están impresos todos. Un diario, digo, el diario Litoral cualquiera. Para lo cual tengan una idea que después de todo lo que hicieron los redactores, los diseñadores, etcétera, etcétera, en una hora ya tienen el diario apilado, terminado como para salir a distribuirlo. Imagínense que con esa velocidad no hay posibilidad las características de los insumos tienen que ser muy aptas. Bueno, más aburrida de lo que es. Mira cómo se ríe. Acá para que también, estos son los tipos de máquinas que vienen, porque no es lo mismo imprimir un folleto para la, ¿cómo es? La panadería de acá a la vuelta que para una empresa de determinada envergadura. Estas son máquinas más chicas, después vienen más grandes, acá ya hay más de 4 cuerpos, estas máquinas ya están adaptadas para tener las 4 tintas y a lo mejor un barnizado, un laqueado. Normalmente estas son las máquinas que imprimen, las que imprimen los diarios, pero ahí llegan a tener, yo me acuerdo que alguna vez tuve que imprimir algo en el diario, en el que es de Paraná, no sé quién es de Paraná de ustedes, pero cuando se imprimía el diario uno, no sé qué, allá en Paraná, y tenía una máquina de 11 cuerpos impresores. Era un carro viejo, pero eran 11 cuerpos impresores. Tamaño, para tener una dimensión de las cosas, estas son máquinas grandes, las imprentas, los talleres nuestros, ahí no, salvo el diario y eso, tienen máquinas más chicas. Lógico, ya sabemos, esto es redundante, pero bueno, qué es lo que se imprime en offset, que es un sistema realmente muy masivo. Y vamos a dar un detalle de lo que es el offset seco. Fíjense ustedes, el offset seco es el mismo sistema, pero que trabaja sin ese fenómeno de invisibilidad. ¿Por qué se crea el offset seco? Porque imprime a otras velocidades y otro tipo de productos que normalmente no suelen ser editoriales, para el caso, más o menos para compararlo, los cuales trabaja muy parecido a, porque trabaja con una matriz polimérica como la de la flexografía, que es posible adaptarla a un... Eso quiere decir de que no imprime en superficie. Y me pongo en el lugar de ustedes. Y entonces, profe, ¿por qué se llama offset? Y si offset significa indirecto, no que agua, grasa o oleofílica, hidrofílica. No sé si alcanzo a explicar esta cuestión. Se llama offset porque es indirecto. Sigue imprimiendo indirecto. ¿Mm? Lo único que no necesita agua para separar
las sustancias oleofílicas o rechazar las sustancias oleofílicas a las hidrofílicas, no las necesita porque no están en la misma superficie. En una plancha polimérica, fotopolímera, como te mostré para flexografía, se graba la cosa, la forma, y acá se entinta, justo acá, acá se entinta y se entinta la superficie. ¿Y por qué no va directamente al papel? Porque sigue siendo offset como sistema, porque la maquinaria es exactamente esa, y se traspasa a la mantilla de caucho y la mantilla de caucho transfiere la tinta al papel. Cualquier otra pregunta, primero no la hagan ahora, sino háganla después para poder explicarlo muy bien. Yo creo que lo que expliqué ahora en esto es sobre todo para aclarar por qué es offset. Porque alguna vez también solíamos hacer esa pregunta, ¿por qué se llama offset? Y dice, no, porque la invisibilidad, que la sustancia lo explica. No, es porque imprime indirectamente. ¿Mm? Es por eso el nombre, ya lo dije al principio cuando arranqué con el tema. A ver si hay otra cosa acá. Por ejemplo, y cuando digo esto es una parte de esto, en el caso del papel moneda, en el caso de los cheques, eh, eh, sí, no, es eso, se utiliza esto. Para imprimir volúmenes, y cuando decimos volúmenes, es una máquina que imprime estos tipos de envase de plástico. Fíjense que tienen otra característica mecánica, porque no es lo mismo imprimir en plano que imprimir en volumen, por eso también hice las aclaraciones al principio de lo que era planografía, etcétera, como sistema que después este, se le dio aptitud para imprimir también volumen el cambio es mecánico, pero después todo lo demás, el esquema de impresión sigue siendo exactamente lo mismo, en este caso de offset seco. Y fíjense, acá también hay otra característica, esta máquina específicamente imprime específicamente estas cosas. Y acá lo explica en el esquemita, nada más que en este caso tiene en posición vertical porque imprime este tipo de producto. ¿Mm? El sistema es el mismo, es offset seco, no necesita agua, pero transfiere, es indirecto porque transfiere a la mantilla y la mantilla transfiere al sustrato. Esto tiene que ver con el tipo de tintas que se utilizan también, etcétera, etcétera. Hoy Rodrigo hizo la aclaración o amplió el tema de la tinta en la flexografía, que tiene que ver básicamente con esto. Si tenemos tintas al agua y encima en offset, el offset tiene tintas a base de grasas. Por eso es que necesitan ser rechazados y por eso es que el sistema es así, porque nació así. En el caso de la flexografía, las tintas son al agua. Entonces, agua más agua. ¿Se entendió el concepto? A ver, Camila, ¿se entendió? ¿Sí? Ahí está. Bien, es la que bueno, también se imprime esto, chicos. Y en esto hay que tener en cuenta. Sabemos que se imprimen elementos volumétricos de distinto tipo. Y en esto hago la aclaración porque lo hice cuando di la clase de deportes o no celulósicos, estaban estas cosas. Acá hay una diferencia entre estas latas, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me sale el nombre. Y entre esto y esto que es más o menos lo mismo. Este producto, al igual que se imprime, primero se imprime en plano, ¿ve? Igual que la lata, ¿ven que acá tiene una costura? Esto primero se imprime en plano, la hoja lata, y después se convierte en balde. Este sector lo que queda sin imprimir porque es una costura. eh, Igual que las latitas, a ver si son estas, o igual que estas, primero son estas de acá, primero son, no me sale el nombre del envase, ese tubo como envase,
y después imprime arriba con las máquinas que están adaptadas para imprimir volumen. ¿Se entiende? Este se imprimió en plano y después se hizo volumen con forma de lata. Este primero se hizo volumen con forma de cilindro como tiene y después se imprimió ya siendo un cilindro. Lo mismo que las otras cosas. ¿A dónde está y dónde y cómo se justifica y se entiende todo esto? En las diferencias mecánicas. El sistema sigue siendo exactamente igual para imprimir como técnica. ¿Y dónde cambia? En que las máquinas están adaptadas para imprimir en plano, en volumen, con impregnación. Bueno, todo sigue igual, porque este sistema imprime así, no sirve para otra cosa. eh, o es impregnado en tinta o en seco, pero sigue siendo offset. Eso es lo que más me interesa destacar porque a veces no se entiende, mezclan el concepto químico de invisibilidad con la característica de sistema indirecto. Lo aclaro por última vez corto, offset significa eso, casualmente, indirecto, para no decir fuera de lugar, que realmente queda muy mal.